Estamos poniendo la mañana en camino y recibimos, ahora sí llegó Anabela Baldovino. Buen día, Anabela. Bueno, buen día, Ale, buen día a todos tus oyentes. Has quedado es increíble cómo vos, que sos hermosa, podés quedar más hermosa aún. Claro, yo realmente me miro al espejo. Vos también te sorprendiste, claro, ¿no? Siempre claro. se puede más. Estamos con Anabela y, como ya dijimos, con Christopher, este fotógrafo mexicano. ¿Por qué has venido, Anabela, con Christopher? Bueno, en realidad trajimos a Christopher porque este es uno de los hombres que me han dado mucho trabajo. ¿Eso es bueno o es malo? Pero convengamos que los hombres siempre te han dado trabajo, hombres, ¿no? Es que los hombres dan trabajo. Ah, bueno, ahí está. Empecemos por ahí. No, o sea, él tiene un trabajo que en lo personal me pareció muy interesante sobre la caravana de inmigrantes. El año pasado, hace un año, ¿no, Christopher? Nos pusimos en contacto y, bueno, después de mucho andar hemos logrado que sus fotografías puedan ser vistas en Uruguay. Son fotografías de la caravana, de la gente que trata de pasar la frontera, de la caravana de inmigrantes. Un tema que me parece importante para nosotros por muchas razones. Primero que nada, porque todos nosotros venimos de familias inmigrantes. Segundo, porque también nosotros estamos, por suerte, a mi criterio, recibiendo gente que viene de otros países, a tratar de tener esperanzas, con esperanzas a tratar de tener un futuro mejor acá, y donde creo que debemos, estas fotografías de Christopher nos hacen recordar nuestros orígenes. De hecho, y recordar nuestros orígenes y saber que tenemos que recibir a quien llegue buscando un lugar con los brazos abiertos. Caravana de los Migrantes, ellos son nosotros, así se llama. La curadora de las muestras es justamente Anabela, que escribe a propósito del tema: las fotografías de Christopher Blanquet, si las observamos mirando nuestra historia personal, nos hablan del hoy de nuestra América, pero las caravanas que van rumbo a USA se parecen a los barcos repletos de nuestros abuelos y abuelas que llegaban al puerto de Montevideo, y nos hablan también de los migrantes que hoy están llegando a estas tierras del sur. Mismas hambres, mismos miedos, mismas esperanzas. ¿Cómo te vinculás, Christopher, con este episodio desde la perspectiva ciudadana, pero también la artística en tu condición de fotógrafo? Ok, bueno, yo soy fotógrafo, soy periodista, colaboro con la agencia Getty Images. A mí me dieron la asignación de ir a cubrir el éxodo el octubre del año pasado. Yo creía que era muy importante porque era el primer fenómeno multitudinario que no tenía antecedentes. O sea, todos los años llegan migrantes de Centroamérica y mexicanos van a Estados Unidos, pero justo fue un parteaguas porque en esa primera caravana estábamos hablando de más de 3,000, si no me equivoco, personas que estaban queriendo llegar a Estados Unidos. Entonces era algo histórico, yo tenía que estar ahí. Fui, caminé con ellos desde la frontera sur hasta la Ciudad de México, más o menos. De ahí me desprendo porque tengo otras asignaciones periodísticas y regreso en Tijuana para Año Nuevo, y pues me tocó también un momento histórico en un Año Nuevo cuando estos migrantes quieren cruzar la Border Patrol y el ejército de Estados Unidos los recibe con balas de goma y gases lacrimógenos. Eso es desde el punto de vista profesional. Desde el punto de vista personal, la empatía llega, pues tengo familia migrante que ha ido a Estados Unidos, y yo sí creo que para poder opinar acerca de un tema hay que tener una cercanía física y una cercanía emocional con estas personas, y es mi responsabilidad estar cercano para poder transmitir el mensaje, ¿no? Yo comentaba ayer en el museo que en redes sociales, cuando estaba entrando esta caravana, había muchos ataques en Facebook y en Instagram, porque era gente que a lo mejor lo veía desde su computadora y pensaba o decía calificativos sin siquiera conocerlos. Entonces justo el yo poder compartir estas fotos es visibilizar un fenómeno que para nada es nuevo.
solamente cambió el modelo, en vez de ir de 10 en 10 ahora van de 1000 en 1000, pero que es algo que va a seguir ocurriendo si no se atienden las causas, que en este caso es pobreza extrema, seguridad, salud, y dice la ACNUR, que es el Alto Comisionado para las Naciones Unidas de los Refugiados, que son fenómenos que no van a disminuir a menos de que los gobiernos pongan más atención en las causas en lugar de los muros, ¿no? Y a propósito de muros, bueno, naturalmente la imagen y la metáfora y el hecho concreto del muro como amenaza, anuncio del presidente de los Estados Unidos, uno tiene la sensación que se ha instalado no solo porque el presidente piensa eso, sino porque piensa que muchos piensan como él, ¿no? Y ese es un asunto que me parece interesante. De todas maneras, los muros esos están de antes. Y tristemente sí hay mucha gente que piensa como él en Estados Unidos. A eso voy. A mí me gustaría que nos cuentes cómo es percibido este fenómeno desde la perspectiva de los propios mexicanos, ¿verdad? Esta idea de que, porque vamos a México, que México tiene muchos problemas en muchos sentidos, también otros ciudadanos de otros países van a México que de pronto tienen más problemas que los mexicanos, y cómo se genera esa identidad, alteridad, esa mirada. Mira, los mexicanos somos muy burlones, inclusive de nosotros mismos. Entonces, hablando en ese sentido más como del ámbito mexa, es de no hay muro que nos detenga y así le pongan lo que sea y nos burlamos, y tendría que contratar un mexicano para que el muro realmente sirva. Eso ya es como más en coto, pero entiendo. En serio es muy triste el ver cómo nosotros, inclusive nuestros gobernantes, exigen un trato digno hacia nuestros migrantes que cruzan Estados Unidos, cuando nosotros o las mismas autoridades no han sido capaces de darles un trato digno a los migrantes que llegan a México. O sea, por ahí venía la reflexión. Es una contradicción muy seria, porque no hay nadie, casi podría decirte, que no tenga un familiar que haya cruzado en algún momento de ilegal a Estados Unidos. Y siempre cuando les preguntas, hablan de cómo tratan los estadounidenses a los mexicanos, y cuando llega este éxodo, pues muchos eran ataques, ¿no? De que eran delincuentes, de que eran crimen organizado, y pues entonces yo siempre les decía, pues es que voltea tu historia, no puedes pedir un trato digno de algo cuando tú ni siquiera tienes, te das la oportunidad de al menos investigar quién es esta gente, ¿no? Creo que es como la víbora que se muerde su cola, ¿no? Anabela, y estas ¿de qué tengo que hablar? ¿De una exposición doble, de 2 exposiciones, de 2 muestras? Ayúdanos a entender eso. Bien, o sea, en realidad estamos hablando de 2 exposiciones que son diferentes las fotografías y que son de acuerdo al lugar de exposición. O sea, las fotografías de Roger que elegimos para el MUME, para el Museo de las Migraciones. Para el Museo de las Migraciones. Son fotografías que están puestas sobre la muralla, ¿no? Con todo el significado que tiene esa muralla, que era un muro, ¿no? O sea, fue colonial, pero era un muro, con las mismas características de cualquier muro. O sea, claro. Evitar el paso. Entonces ahí pusimos esas fotografías, son 12 fotografías, y a ver, hay 2 cosas que me parecen, y después voy a terminar esta frase y después digo lo otro. Y después en el Museo de la Memoria, que se inaugura mañana, están puestas en el jardín, en una gran pérgola de rosas. Pero son otras fotografías. Son otras fotografías, solo hay 3 que están repetidas, solo hay 3. Y el planteo ahí fue que hubiera que hacer un camino. O sea, uno para entrar, para ver las fotografías que están puestas al aire libre, tiene que ir caminando como si fuera por un sendero. Lo que a mí me parece muy importante además es que nosotros podemos ver estas fotografías como un documento de lo que está pasando y la caravana de los inmigrantes que salen de ahí, de la zona de Centroamérica, y quieren llegar a Estados Unidos. Nosotros podemos ver estas fotografías con un sentido mucho más amplio. O sea, muros hay demasiados en el mundo. Lugares que no permiten el paso a otros, hay demasiados en el mundo. Gente que queda por el camino y que no puede lograr, más desaparecidos que en el Mediterráneo no hay en ningún lado.
¿no? Y tenemos desaparecidos muchísimos en el mundo, pero más de los que hay en el Mediterráneo en ningún lado. ¿Qué quieres decir? Sí, a mí me gustaría como aportar también para decirle a la audiencia la característica principal de esta caravana no es migración voluntaria, son desplazamientos forzados, ya van en calidad de refugiado. Esto quiere decir que salieron de su lugar de origen porque si no pierden la vida, no hay de otra. Esto me gusta enfatizarlo porque inclusive en mi familia o en otros lugares me dicen, ay, pero es que, ¿por qué se van con sus hijos? ¿Por qué no se quedan en su casa de saber? Espérate, o sea, no es lo mismo migrar para tener un mejor trabajo, migrar para buscar mejores oportunidades, a migrar. Sí, lo que también es porque legítimo, si no te van a matar. Parte, ¿no? Es legítimo, sí, o sea, sí, todos los movimientos son legítimos. Entiendo la diferenciación. Pero esto es, a ver, están saliendo porque si no los matan. No es, de África están saliendo porque si no los matan, de Siria están saliendo porque si no los matan. Estos movimientos son obligados. Y justo ayer exactamente estaba diciendo en la inauguración, todos los movimientos son legítimos y yo creo que todos tendríamos derecho de ir a donde quisiéramos. Los muros lo único que hacen es dividir y alejar a las personas y bueno, en algún momento yo tengo la esperanza de que esto pueda ser más coercitivo entre los países. Sí, a veces jugando, ¿no? Uno se plantea ¿qué pasaría si llega alguien de, ponele, Saturno o un planeta que ni siquiera le hayamos puesto nombre, ¿no? Y ve nuestro planeta y se entera que un ciudadano en un lugar es legal y si se corre un poquito es ilegal. ¿Qué cosa tan rara de explicar sería, ¿no? Es decir, desde cierta perspectiva básica, antropológica, mínima, ¿no? ¿Qué es eso de que yo soy ilegal? En todo caso, me apego a normas, me apego a compromisos colectivos que incluyan el respeto al otro, ¿verdad? Pero claro, eso, ser ilegal en un lugar o en otro, es un poco curioso, ¿no? Y en el año en el que estamos es hasta absurdo, ¿no? Sin embargo, parece haber como una especie de retroceso en estos temas, ¿no? Las tentaciones xenófobas, la discriminación racista, el odio al pobre, parece estar como, entre comillas, inexplicablemente otra vez de moda, ¿no? Sí, y bueno, es que al final si no conoces tus antecedentes o no conoces la historia, pues es un ciclo que vas a estar repitiendo todo el tiempo, ¿no? Y justo mi trabajo es informar de lo que está ocurriendo, que vean estas imágenes y se pregunten qué está pasando, ¿no? ¿Por qué hay más de 100 personas en un muro con gas lacrimógeno? Y entonces investiguen y generen esta empatía. Y digo, si al final mis fotos no pueden cambiar al mundo, al menos con que cambie a mi círculo cercano y ese círculo cercano pueda reflexionar para ser mejor ser humano, creo que entonces el mensaje estuvo completo. Las fotos de Roger, además de que nos muestran una realidad que es dura, que hay que entenderla, pero no basta con entenderla. O sea, hay que entenderla y hay que ser solidario con eso. O sea, no es que sí entiendo. O sea, como cuando uno lee, no sé, viste, una ecuación matemática, la entendí, ¿no? Sino ser solidario, ser amable, hacer eso todo el día. Pero las fotos de Christopher, y por eso es que además está, porque logra mostrar una realidad con una alta calidad y con una gran belleza, que es algo que yo todo el tiempo planteo. O sea, hay muchas formas de decir lo mismo. Cuando uno logra las tres cosas, ¿no? Claro. Está muy bueno. Además, la otra cosa que nosotros acá lo hemos hablado mucho, hablando de grandes maestros del reportaje, la otra cosa es que no se hacen buenos reportajes si uno no camina con la gente a la cual quiere hacer el reportaje. En este caso, caminar funciona. Sí, literalmente. Real y metafóricamente. Claro, ¿no? Pero en los dos sentidos, y también me parece que eso está logrado. Estamos casi en el final. No quiero que le vaya a quedar poco claro a la gente dónde, cuándo y cómo puede ver la muestra. Sí, o sea, Museo de las Migraciones, Bartolomé Mitre y Piedras. Ahí está. Ahí van a ver 12 fotos de Christopher que son muy buenas.
El museo está abierto de lunes a viernes de 10 a 18 y mañana sábado, por ejemplo, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Pero mañana la inauguración es a las... Y mañana en el Museo de la Memoria... Ahí está. Está la inauguración a las 16 horas. Esto es en el Centro Cultural y Museo de la Memoria, el MUME, que está en Avenida de las Instrucciones y Propios, y Valle Ordóñez. ¿Es posible dar mi red social de Instagram? Naturalmente. Bueno, no se puede, señor. Ok, está bien. Pero está bien. Para quien me quiera seguir, me puede encontrar como Rogel, _Blanquet en Instagram. Y bueno, ahí hay todo mi trabajo, no necesariamente las migraciones, sino fotográfico en general. Está. Bueno, y además yo quiero aprovechar porque te quedas unos días más aquí, sí, ¿no? Claro. Bueno, ahora después en todo caso vemos la posibilidad de reagendar para que vuelvas y conversemos más allá de tu trabajo. Bueno, de verdad que me da mucha curiosidad de conversar con un joven fotógrafo periodista mexicano. Tragaños. Tragaños, porque parece menos edad de la que tenés, para que simplemente nos hables de México, ¿no? Y que nos cuentes cosas. Claro, como quien lo que quieran. Conversa con un amigo que podría ser fotógrafo, que lo sos, pero también podría ser albañil, ¿de acuerdo? Sí. Yo aquí estoy cuando me digan. Y ahí ajustamos, ¿sí? Bueno, y si andás con ganas hoy, públicamente ahora te invito para que vayas al teatro. Sí voy. Bueno, ¿cómo estuvo la charla? 10 segundos. ¿Cómo estuvo la charla en este ciclo de charlas de la Escuela Aquelarre, Anabela? Estuvo hermosa, preciosa. Un agradecimiento grande a Mauro Martela. Y los invito para el próximo jueves. Eso va a estar el Pata Ismendi mostrándonos y contándonos un trabajo que él está haciendo muy importante en las cárceles. Claro. Tanto en la cárcel de mujeres, de madres con... mujeres que están privadas de libertad y que están con niños. Un gran trabajo. Es un gran trabajo. Pero además, como decís vos, un gran trabajo no solo de la perspectiva que uno puede, algunas personas con más énfasis, otros con menos, abrazar del punto de vista filosófico, ideológico, conceptual. Las fotografías son buenas, y ahí arrancamos, ¿no? Son muy buenas, y me parece que a todos, que es entrada libre, gratuita, pueden ir porque les interesa la fotografía, pueden ir porque les interesa el tema. O sea... ¿El próximo jueves a qué hora? 19 horas puntuales. Muy bien. Ahí en en Aquelarre, en Andes 1528. A la vueltita de la Embajada Francesa. Bueno, y antes de irme también, y agradecer públicamente, porque Christopher, sin conocerme, cuando le escribí a nombre de la escuela y de todos, sin conocerme, nos dio bolilla y mandó su trabajo. ¿Qué puede hacer uno cuando te hablan del otro lado del mundo para decirte, me gusta tu trabajo, queremos exponer? Dale. Sí. Claro. Uno no está en posición de ponerse exquisito. Además yo le mandaba a decir, mandámelas en alta resolución, todo, y él mandaba, ¿viste? Mandaba. O sea, yo podía haberlas firmado como yo. Una amiga mexicana cuando hace ya, este cuento ya tiene, es horrible cuando uno va sumando años, que todos los cuentos ya tienen 10, 15, 20 años, 25, bueno, este cuento debe tener unos 20 años, no lo recuerdo bien. Y esta amiga mexicana que conocí cuando fui a actuar a México precisamente, vino, entonces, y yo estaba ilusionadísimo con el nombre Montevideo. A mí el nombre Montevideo siempre me ha parecido muy lindo, pero... Entonces yo le dije, decime de verdad, con honestidad, ¿no te gusta el nombre de mi ciudad? Y ella me dijo, pues bueno, suena a vídeo. Claro, suena vídeo. Y ahí noté la distancia generacional, porque cuando yo nací, el concepto vídeo no existía. Entonces para mí era como distinto, claro. Es como que a una ciudad se llame Monte Computadora, ¿no? Y claro, computadora. Suena Entonces, muy tecnológico. Y cuando le dijiste a tus amigos que venías a Montevideo, ¿qué te dijeron? Uy, ¿te vas al culo del mundo? Dice que le decían, aludiendo a lo lejos que quedaba. Por eso, como decía Christopher, cuando me hablan del otro lado del mundo. Bueno, bienvenido a este lado del mundo. Muchas gracias, y cuando quieran, México tiene tacos para todos. Ni me diga eso, no me amenace con eso, que es la cosa más rica que hay en el mundo, aunque nunca entendí cómo los mexicanos comen 1, 2, 3, yo como 700, pero sin que se les caiga nada. Eso es lo que no puedo entender. Y con mucho picante. Eso, ahí nos ganan por lejos. Centro Cultural y Museo de la Memoria en el MUVE, mañana la inauguración de esta muestra es a las 4 de la tarde. Les recuerdo asimismo que el museo funciona todos los días de lunes a sábados, de 12 del mediodía a 6 de la tarde. Pero además esta muestra está al aire libre, y el parque de la Casa Santos, que es hermosa, está abierto desde la mañana
hasta que baja el sol. Y bueno, y además es un buen momento porque el sol está cada vez ocultándose más tarde. Y el Museo de las Migraciones, donde ya se inauguró en el día de ayer, como dije, está en la Ciudad Vieja, Bartolomé Mitre 1550, esquina Piedras, y podés ver la muestra de 10 a 18 horas de lunes a viernes, o los sábados o feriados laborables de 10 a 16. Estamos poniendo La Mañana en Camino. Ya volvemos con La Mañana en Camino.